La guerra de Yemen es uno de tantos conflictos olvidados que raramente salen en los medios, ya sea porque no interesa que se sepa lo que allí ocurre o porque no se quiere hacer una campaña mediática para intervenir en el país, como sí ocurrió en el caso de Libia hace unos años. Sea como fuere, esta guerra está todavía muy lejos de resolverse. La situación actual es la que podéis ver en este mapa. Este conflicto estalló cuando los Houthis forzaron la salida del presidente del país, gracias a una exitosa campaña militar. Este grupo chiita ya se había enfrentado al gobierno central en varias guerras, consiguiendo esta vez tomar el poder. Sorprendentemente, los Houthis encontraron apoyos entre los partidarios del gobierno de Abdullah Saleh, líder derribado durante la primavera árabe. Esta suma de fuerzas barrió a los leales al presidente Hadi hasta el sur del país, quedando estos sitiados en las ciudades de Taiz y Adén. La inevitable victoria de los Houthis propició la intervención de Arabia Saudita, primero con una implacable campaña de bombardeos y luego liderando a una fuerza terrestre de diversos países árabes. No obstante, analizar la guerra de Yemen solamente en clave a estos últimos acontecimientos sería un error. La situación que vive el país es herencia directa de su pasado, de las luchas de poder a nivel local, regional e internacional. En los próximos 2 vídeos echaremos un vistazo a diversos mapas, los cuales nos permitirán ver las diferentes caras de esta guerra, poniendo luz a aspectos que raramente son discutidos. Aunque la idea de Yemen como territorio es muy antigua, casi nunca ha estado bajo el dominio de un solo poder. Durante la mayor parte del siglo XX, el país estuvo dividido entre la República Árabe de Yemen en el norte y la República Popular Democrática de Yemen en el sur. Ambos estados se unieron en 1990 para dar lugar al país actual. La línea que separaba norte y sur es resultado de las esferas de influencia de los imperios británico y otomano. No obstante, existen diferencias culturales todavía más profundas que estas fronteras políticas. El norte estuvo dominado durante siglos por una teocracia chiita de imanes zaidíes. Como contraste, el sur estuvo durante un siglo bajo la influencia británica. La estratégica ciudad de Adén fue administrada directamente como una colonia por los ingleses, mientras que el interior del país era dominado a través de acuerdos económicos y militares con los múltiples sultanes y emires que actuaban de forma autónoma. Dichas diferencias históricas se agravaron con la retirada británica en 1967 y el ascenso al poder de un gobierno marxista, único ejemplo en el mundo árabe. La reunificación de 1990 fue un proceso fallido, y no tardó mucho en estallar una guerra entre norte y sur a raíz de las aspiraciones nacionalistas de los sureños. La división religiosa de Yemen se ajusta más o menos a su división política. Los chiitas se concentran en las tierras altas del norte, mientras que los sunitas lo hacen en el sur. El chiismo que predomina en Yemen es la rama zaidí, un culto que se extiende también por el sur de Arabia Saudita. En el pasado, el odio sectario era mínimo, con matrimonios mixtos y rezos en lugares comunes. No obstante, con el crecimiento del Islam político en ambos grupos se ha incrementado la tensión entre las dos comunidades. Otro fenómeno que ha causado conflicto es la expansión de ideas sunitas en áreas históricamente chiitas, lo cual se ha visto como uno de los factores para el surgimiento del movimiento Houthi. Los Houthis emergieron como un movimiento político-religioso en las montañas del norte de Yemen allá por el año 1994. La guerra de Irak de 2003 marcó un punto de inflexión a nivel ideológico, llevando a una radicalización de sus militantes. Desde el año 2004 se constituyeron como un grupo armado y comenzaron con sus acciones de insurrección. Sus líderes sentían que el chiismo en Yemen se encontraba en una situación de marginalización debido a las políticas del gobierno y a la influencia de Arabia Saudita en los asuntos internos del país. Su ofensiva comenzó en los bastiones que la familia Houthi tiene en el norte del país,
siendo este un conflicto muy limitado a nivel territorial. Sin embargo, la lucha se extendió por todo el norte en sucesivas etapas del conflicto. Los Houthis consiguieron el control total sobre la provincia de Saada aprovechando las luchas internas de la primavera árabe en 2011. Desde ese momento, su avance hacia la capital no se detuvo, conquistándola en septiembre de 2014. Las semanas que siguieron a la caída de la capital vieron como los Houthis avanzaban imparables hacia el sur y hacia el oeste. En ese momento, el gobierno de Yemen no era más que un ente vacío de poder y sin capacidad para contener el avance de los Houthis. El presidente Hadi fue obligado a dimitir en enero de este año, precipitando esto la escalada de la guerra a un conflicto entre potencias regionales. A pesar de la feroz campaña aérea de Arabia Saudita, los Houthis a punto estuvieron de conquistar la ciudad de Adén, la capital de la mitad sur del país. Sin embargo, el pasado verano el conflicto cambió de signo y los Houthis pasaron de una actitud eminentemente ofensiva a estrategias casi siempre defensivas.